El Señor Jesucristo, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo se encuentran en este viernes? Con la bendición del Sí, Altísimo. amén, Gloria al hermano. Señor. Gracias a Dios que nos dio el privilegio, hermanos, a cada uno, puso a nosotros en nuestro deseo, a cada uno de estar aquí, ¿verdad? Amén. Bendito Amén, Señor, hermanos. amén. Bueno, vamos a aprovechar esa bendición, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, en este día, hermanos, vamos a meditar un poquito en cómo la Biblia llegó a nosotros, cómo es cómo ha sido compuesta y llegó hasta el día de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Es importante, hermanos, cuando uno estudia un poquito de esto, hermanos, que lo haga uno de una mente abierta, pero sabiendo que es trabajo de uno discernir entre lo bueno y lo malo, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Glorioso Señor. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, la Biblia, hermanos, no estaba como nosotros la conocemos el día de hoy. Amén. La Biblia, hermanos, en su origen, para empezar, no tenía capítulos, no tenía versículos, no había un Antiguo Testamento, no había un Nuevo Testamento. Amén. Para llegar a nuestros idiomas, el español o el inglés, tuvo que venir por muchos vehículos. Amén. Cierto. Para empezar, la Biblia en su origen es en hebreo y arameo, y de allí fue traducida al griego, del griego al latín, al alemán, a otros idiomas, por fin llegar hasta el español y el inglés, recordando que el español de antaño y el inglés de antaño muy distintos a nuestro español e inglés de hoy día. Amén. Entonces, muchas cosas han transcurrido en ese tiempo, en esos años, en esos lapsos, modismos que aún han cambiado en el inglés, no se diga en el español. Amén. En el español, si eres de Centroamérica, ese español es distinto al que es de Sudamérica, o al que es de México, o al que es de los Estados Unidos aún, ¿no? Pero es importante entender, las traducciones han causado confusión para personas que no se meten a estudiar las Escrituras, ¿verdad? Le llaman infierno al sepulcro, le llaman al sepulcro cuando debe ser infierno, o dicen que Jehová es el nombre de Dios cuando no lo es. Amén. O incluso otros que dicen que el nombre Jesús no es el nombre de Dios. Amén. Pero todo eso surge, hermanos, cuando algunos pretenden interpretar las Escrituras por dos o tres cosas que conocen. Amén. Ahora, es cierto, los institutos, las escuelas le enseñan a las personas a estudiar y prepararse para estas cosas, hermanos, y no se puede menospreciar esas cosas. No se puede menospreciar el trabajo que han hecho personas como Martín Lutero, o Zwingli, o Wycliffe, o Huss. No se puede menospreciar el trabajo que hizo Erasmo, o el trabajo que hizo Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. No se puede menospreciar, hermanos, pero son humanos. Entonces uno tiene que sopesar el trabajo que hicieron cada uno de ellos. Amén. ¿Y cómo lo sopesa uno? Bueno, con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, no pretendo yo en este día criticarlos o juzgarlos y echarlos de locos o tildarlos de locos. No, hermanos. El trabajo o el propósito del día de hoy es compartir ustedes un poquito de lo que yo he aprendido, pero el fin es de que ustedes sopesen, ustedes juzguen con la Biblia, con el Espíritu de Dios, hermanos, sobre todo, que sea el Señor que nos guíe a entender estas cosas. Amén, hermanos. Yo creo que lo importante, hermanos, es saber sacarle jugo al limón que esté seco. Amén. Y sí se puede, hermanos, pero con sutileza. Amén. Con esfuerzo, con trabajo. Amén. Hay cosas que nosotros podemos sacar de provecho de muchísimas personas, hermanos. Aún podemos sacar una enseñanza de las cosas que vemos en el mundo. Amén. De todos podemos aprender. Amén. Pero siempre es importante que discernamos esas cosas con el Espíritu de Dios. Amén. Eso es lo importante. Le voy a invitar para que abra su Biblia, Mateo capítulo 5. Dios. Amén. Y allí tienen la nota, la hoja que les di. Vamos a aprender. Sin duda, muchos de ustedes ya conocen la 1 y la 2. La primera pregunta y la segunda y la tercera, Priscila y Robert, estoy seguro que las conocen.
La 4 en adelante, estoy seguro que el hermano Rodrigo y el hermano Manuel ya las conocen. Amén. Pero pongan mucha atención porque yo voy a ir mencionando las respuestas de todo esto. Es que, mire, son 3, 4, 5, no somos muchos. Es que cada uno puede escoger una pregunta y le dice a los demás, ahí te encargo la otra. Amén. Mateo capítulo 5, versos 17 y 18. Amén. Quiero leer algo, hermanos, que el Señor Jesucristo mismo expresó. Y es importante que nosotros también entendamos y expresemos este sentir. Amén. ¿Estamos ahí? Sí, amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Amén. ¿Qué significa? Perdón. Perecerá. En mi versión dice perecerá. Amén. Importante entender qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo aquí. Lo que estaba diciendo, hermanos, es que todo lo que está en las Escrituras, Él vino a cumplir. Y nada iba a evitar que se cumpliera todo lo que está en las Escrituras. Amén. Entonces, ¿por qué les comparto esto? Bueno, hermanos, hay Biblias que tienen unos libros que se llaman apócrifos, ¿verdad? Son libros que se ha dicho en las vías cristianas que no fueron inspirados por Dios, por lo tanto no son aceptados en el canon bíblico, pero son libros que sí son aceptados por la Iglesia romana, o la Iglesia católica romana, más bien dicho. ¿Amén? Entonces ellos sí tienen los apócrifos en sus Biblias. ¿Amén? Están los que se conocen como los Orthodox Greeks o Orthodox Christians, o los cristianos greco-ortodoxos. Amén. Ellos sí aún creen en estos libros y los tienen en sus Biblias. Hay otras versiones o otros libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, como Segunda de Pedro, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, que ellos no tienen en su Biblia. Amén. Y por mucho tiempo ellos despreciaron a libros como la Epístola de los Hebreos. Incluso nosotros como cristianos, algunos decimos que fue escrita por Pablo, otros decimos que no fue escrita por Pablo, pero que tiene una connotación de Pablo, pero con certeza no podemos decirlo. Amén. Ahora, esto no indica que nuestra Biblia no es buena. ¿Okay? Por eso les leí donde iniciamos. Amén. Es importante que sepamos discernir y entender estas cosas, hermano. El propósito no es de confundir a nadie. Amén. El propósito es de edificar. Amén. Ahora, ¿qué significa o qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo aquí? Sin duda, para los que conocen bien el español, entienden lo que significa ni una J ni una tilde. Amén. J es la letra J en el idioma inglés. Pero ¿a qué se refería el Señor cuando dijo J? Se refería a letra, que ni una letra. Amén. Cuando dice tilde, ¿a qué se refiere? Bueno, tildes son los signos. Por ejemplo, la letra que parece víbora encima de la N, la ñ, ¿verdad? O el acento, el palito que están por encima de las letras. Esos son, o es un tilde. Amén. O sea, esas cosas tan pequeñas, o que aparentemente son pequeñas para nosotros, el Señor dijo que ni hasta que se cumplan todas esas cosas. Amén. Entonces, eso indica que por más pequeña que sean las cosas en las Escrituras, se tienen que cumplir. Gloria a Dios. Amén. Entonces, no podemos menospreciar Génesis capítulo 1, verso 1 o Apocalipsis capítulo 21, verso 18. Amén. No sé si me equivoqué, 21, 18 es el último. Por ahí. 22. 22, amén. Pero, o sea, todo, desde el principio hasta el final, o sea, todo se va a cumplir, hermanos. Ni una parte va a quedar sin cumplirse. Ahora, muchas personas que no creen en el Señor, que no creen en Dios, se han dado la tarea de extorsionar la Biblia, decir que no vale, que no tiene credibilidad por estos cambios que han surgido. Amén.
Pero hermanos, vamos a ver a través de las Escrituras, hermanos, que Gloria a la Biblia Dios. fue inspirada por Dios, Bendito no por el Dios. hombre. El hombre ha dicho que no existe Dios, pero Dios poco a poco ha ido mostrando que sí existe, hermanos. Amén. Bendito su nombre. En otra ocasión yo les comentaba que hay partes del Antiguo Testamento, no imperios, pero reinados, hermanos, que la Biblia menciona, pero que no quedó un registro. Y los científicos dicen, ves, la Biblia no puede ser cierta porque esos lugares de los que hablan del Antiguo Testamento no existen el día de hoy. Sin embargo, hermanos, los arqueólogos han encontrado esos reinos completos, enterrados, los han encontrado completos y le han dado credibilidad a la Biblia. Dios no ocupa que el hombre le dé credibilidad, pero esa es una señal de que el científico tiene que dar su brazo, amén, a las cosas del Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Ahora, también les comenté en otra ocasión que el hombre ha dicho que el mundo es plano, pero el Señor siempre ha dicho, y en Isaías lo hemos visto, que el mundo está redondo. Amén. Y sí, los científicos ahora han dicho sí, el mundo es redondo, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, el Señor no ocupa que nosotros como hombres digamos, tienes razón, ¿verdad? Él solo va a ir comprobando lo que su palabra dice. Amén. Gloria a Dios. Me gustaría leerles una porción, hermano, de algunas cositas que tengo aquí. Esto no está en la Biblia, son notas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a entender, a aclarar algunas cosas. También me gustaría tomar el tiempo, hermanos, de decirles, la Biblia es el libro de suma autoridad. Ningún hombre está por encima de la Biblia. La Biblia es la autoridad máxima en la vida del cristiano. Amén. Ahora, usamos de otros libros para ayudarnos a entender estas cosas. Amén. Buscamos de ayudas para ayudarnos a entender gramática, etimología. Dentro de la Biblia no vamos a encontrar a Erasmo. Dentro de la Biblia no vamos a encontrar a Flavio Josefo. Dentro de la Biblia no vamos a encontrar las definiciones de algunas palabras. Pero usamos esos recursos para ayudarnos a tener un mayor entendimiento de lo que estamos estudiando. Gloria a Dios. No olvidando, hermanos, que el Espíritu Santo es el que da la unción. Amén. Amén. Bendito Para Dios. entender las cosas de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, pues voy a leerles un poquito de algunas cosas. Les pido que pongan oídos. Quizás algunas de estas cosas les puede ayudar en las preguntas que están en las hojas. Amén. Canon bíblico. Se designa con estas palabras al catálogo autorizado de los libros sagrados que integran la Santa Biblia. Protocanónico, del griego protos o primero y canónicos o canónico. Resulta de ello esta significación especial, canónicos desde un principio, y se aplica la misma a aquellos libros de las Sagradas Escrituras que desde el principio de la existencia de la Iglesia siempre y en todas partes han sido reconocidos como inspirados divinamente. Su canonicidad no ha sido jamás discutida. Del libro Sagradas Escrituras, Introducción General al Estudio de la Biblia. ¿Amén? En el Diccionario de Ciencias Eclesiásticas, página 508, se lee los protocanónicos del Antiguo Testamento son los que se hallaban ya en tiempos de Jesucristo en la Biblia hebrea y fueron reconocidos como inspirados por todos los judíos, tanto hebraizantes como helenistas. Hebraizantes son los hebreos, helenistas son los griegos. Amén. Deuterocanónico, del griego deuteros o segundo, y canónicos o canónico. Significa entonces secundariamente canónicos y se refiere a aquellos libros o aquellas partes de libros de cuya inspiración o carácter sobrenatural se ha dudado en una u otra iglesia particular y que solo más tarde han entrado a formar parte del canon aceptado por la iglesia romana. Que quede claro, la iglesia romana es la que ha aceptado los libros deuterocanónicos y nadie más. Para esta, ambos grupos de libros, protocanónicos y deuterocanónicos, gozan de la misma autoridad, o sea, refiriéndose a la iglesia romana católica. ¿Amén? No así para los protestantes que consideran los libros deuterocanónicos como apócrifos. ¿Amén? Entonces, deuterocanónico y apócrifo obviamente es lo mismo. ¿Amén? Las denominaciones de protocanónico y deuterocanónico
son relativamente modernas y se deben a Sixto de Siena, quien las usó en su biblioteca sacra, siglo XVI, año 1566. ¿Amén? Del mismo autor romanista citado en párrafo anterior. Apócrifo deriva de una voz griega que significa escondido, secreto, de origen desconocido, oculto, fabuloso y supuesto. Espurio, falso, contrahecho, bastardo, lo que se oculta por falso. Jerónimo fue el primero en utilizar la palabra para aplicarla a los libros espurios del Antiguo Testamento, los apócrifos, en el mismo prólogo de la Vulgata Latina. Les voy a leer una pequeña historia. La Septuaginta o versión de los 70. Se le llama Septuaginta, fue la primera versión en griego del hebreo del Antiguo Testamento, y se le llama Septuaginta porque la historia narra que fueron 72 hombres judíos que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, 6 de cada una de las 12 tribus para dar 72 personas. Amén. Y se le quedó el nombre de las 70, Septuaginta. Amén. Septuaginta en griego propiamente es 70. Amén. En la Septuaginta, versión de los 70, aparecen por primera vez los libros apócrifos. Para alcanzar en sus orígenes el hilo de la historia de los libros apócrifos, debemos referirnos a un trabajo que llevó casi un siglo en concluirse y que se conoce como la Septuaginta o versión de los 70. Lo designado así es una traducción de las escrituras hebreas al idioma griego, realizado por el año 285 a.C. Sintetizamos seguidamente la historia de esta famosa versión. Pongan atención a esto, hermanos. En contradicción con lo ordenado por Dios, muchos judíos, después de la conquista efectuada por los caldeos, fueron a Egipto, cayeron en idolatría y fueron llevados cautivos por Nabucodonosor cuando éste invadió Egipto en 570 a.C. Más tarde, bajo el régimen de Alejandro el Grande y los Ptolomeos, gran número de judíos se establecieron de nuevo en Egipto, donde les concedieron grandes privilegios. En Alejandría, a la sazón capital de Egipto, llegaron a ser muy numerosos los judíos. El segundo de los Ptolomeos, llamado Filadelfo, fundó una gran biblioteca en Alejandría y quiso poseer en ella toda la literatura posible. Se cree que por esta causa encomendó la traducción de los manuscritos hebreos a una lengua más popular. El griego se hablaba por entonces en todas las márgenes del Mediterráneo, conocido en aquel tiempo como la Gran Mar. Atentos al pedido del rey Ptolomeo Filadelfo, 70 o 72 ancianos eruditos en hebreo y griego, como les había dicho, 6 ancianos en representación de cada tribu según una tradición judía, realizaron la tarea 285 años antes de Cristo. Pero además de los manuscritos compilados por Esdras, tradujeron otros manuscritos no reconocidos por los judíos de Palestina, ni por los judíos que volvieron a Palestina de la esclavitud babilónica. Esos otros manuscritos no reconocidos por los judíos fieles eran precisamente los registros de los libros hoy conocidos como los apócrifos o la apócrifa, los deuterocanónicos o espurios ya detallados. O sea, apócrifos, deuterocanónicos, espurios es lo mismo. ¿Amén? De modo que únicamente los judíos radicados en Egipto, en desobediencia a los mandamientos de Dios, fueron quienes cayeron en el error de incluir tales manuscritos no inspirados dentro de la Septuaginta. Eso aún en medio de contradicciones entre ellos mismos, pues no tuvieron unanimidad al respecto. Pero recuérdese que desde el principio los judíos fieles y ortodoxos jamás reconocieron esos libros como inspirados, puesto que solo aceptaron el canon de Esdras. Y ya veremos esto más adelante. Amén. Pero ahí en lo que les leí, les di bastante información para las preguntas ahí que están
No sé si- Los dos. El hermano Rodrigo me queda el que agarró todas. Ahí estaba, escribe y escribe, se le acabó la tinta. Amén. Hay muchas versiones que conocemos nosotros el día de hoy. Muchas Biblias que se usan el día de hoy. Por ejemplo, la versión NIV, que es la que a mí mucho me gusta, que yo les haya compartido, ¿verdad? Es mi versión preferida, pero eso no indica que es mejor que otras. A mí me gusta en lo personal, cada uno de ustedes quizás tiene la versión que más les gusta leer. Eso no indica que la de ustedes es mejor o que la mía es mejor, es con la que nos sentimos a gusto, amén, o la entendemos al leerla. Pero lo bueno de las versiones de hoy día, por ejemplo, como la versión NIV, la que me gusta a mí, en inglés y en español, ya no son traducidas de la Vulgata Latina. Estas versiones ahora son traducidas de los escritos originales. ¿Amén? Ahora dirían, hermano, pero ¿quién nos asegura a nosotros que existen los escritos originales? Bueno, existen copias. ¿Amén? Entonces se remontan a los escritos, por ejemplo, de los masoretas, o lo que se conoce como los textos masoréticos. ¿Amén? Que es en hebreo. Y ellos fielmente han traducido sus Biblias. Entonces se regresan a esos escritos y se traducen. La mayoría de las Biblias que vienen en español son traducidas de dos versiones, una que se llama el Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus. ¿Amén? El Codex Vaticano se dice que está en el Vaticano y por eso se llama de esa manera. El Sinaítico se dice que se encontró en un templo en el monte Sinaí y por eso se llama Sinático. Ahora, estas versiones son de las antiguas y son versiones que más o menos fueron escritas en el año 350. Pero de allí es de donde traducen la mayoría de las Biblias que están en español. Esas dos versiones vienen propiamente de la versión Vulgata Latina. ¿Bien? Ahora, la Vulgata Latina cuando se escribió hubo muchos errores, porque esa Biblia se tradujo de la Septuaginta. ¿Bien? Ahora, se escribieron recopilando diferentes versiones griegas para hacer esta versión. Entonces, por decir, si el hermano Rodrigo y el hermano Manuel escribieron una versión en griego, yo estoy escribiendo la versión latín y yo tengo el entendimiento del griego y el latín, pero uso las versiones de ellas para llegar a la conclusión de la versión que yo quiero hacer, que en este caso es la Vulgata Latina, una versión en latín. Ya estoy usando tres pensamientos, el mío y el de ellos. Entonces ya usé tres pensamientos para llegar a esta versión. Ahora, entendamos que en el griego y en el latín también hubo dos tipos ¿cómo diré? Como el español. Está el castellano y el español de España. O el castellano y el que habla la gente vaga, o el vulgar, por decirlo así. ¿Amén? Entonces se mezclaron los idiomas vulgares con los idiomas de la gente de la alta, por decirlo así. ¿Amén? Ahora, hubo versiones que incluso cuando se tradujo del griego al latín, que no supieron traducirlas y dejaron las mismas palabras. Entonces, en la Vulgata Latina, el que sabe leer latín y griego va a encontrar palabras que están en griego en el latín. Entonces, como en las versiones que nosotros leemos, ¿cuántos no hemos hallado la palabra Maranata? ¿Amén? ¿Usted sabe de dónde viene esa palabra? Esa palabra viene del arameo. Ahora, me pregunto, qué casualidad que en nuestras Biblias en español hay palabras arameas. ¿Por qué? Porque no supieron traducirlas. ¿Amén? En otros casos no hubo traducciones. Hay varias partes en la Biblia donde no hay una traducción fiel a nuestro idioma y las han dejado como están. ¿Amén? Ahora, muchos hombres, para empezar, que quede claro, hermanos, las Biblias que se tradujeron con el fin de expandir el Evangelio del Señor, la palabra del Señor a personas que no conocían, ¿verdad? Pero sí había intereses personales por no dejar que la Biblia llegara a nosotros. Amén. La Iglesia Católica por muchísimos años, hermanos, tuvo el dominio, el control de lo que se enseñaba. Hombres como John Wycliffe dieron su vida, y lo vamos a leer en unos momentos, dieron su vida, hermanos, de maneras horribles. Fueron mártires
por traducir la Biblia del latín al inglés. Era prohibido. Hay papas, hermanos, que están registrados en la historia que ellos decían que ganaban mucho dinero con las fábulas de Cristo. ¿Se imaginan? Con su boca decían que ganaban mucho dinero con las fábulas de Cristo y que les convenía mantener al pueblo así. Amén. Pero hombres como Martín Lutero, aunque con sus errores, hermanos, pero ellos fueron parte de los que formaron la reforma en contra de la Iglesia Católica. Se les tiene que dar credibilidad, hermanos, porque estos hombres pelearon para que la Biblia llegara a nosotros. Amén. Pero, y sin duda el Señor les premiará en su tiempo por su esfuerzo, pero no podemos tomar su doctrina, hermanos, tampoco. Ellos salieron de la Iglesia Católica porque ellos vieron las injusticias que practicaba la Iglesia Católica, pero se trajeron todo lo demás. Hasta el día de hoy la mayoría de las iglesias son trinitarias, practican la Santa Cena, se pasan o les dan de comer lo que le llaman una hostia, una galleta, le llaman de diferentes cosas en diferentes partes o diferentes iglesias, pero le llaman el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo no nos enseñó que comiéramos eso para mostrar que estamos haciendo en memoria de Él lo que Él hizo, no, hermanos. Pero, sin embargo, hay muchas cosas que se trajeron, las fiestas, las costumbres, las tradiciones. Aún el bautismo en muchas iglesias se practica como en la Iglesia Católica. Bautizan a los niños e incluso nomás lo que se llama aspersión, donde les esparcen el agua por la cabeza. Y digo yo, bueno, el Señor usó vehículos para que la Biblia llegara hasta nosotros. Amén. Y nuestro trabajo es de seguir. Sin duda nosotros quizás tenemos algunas cosas que limpiar en nosotros, pero sin duda el Señor nos las va a hacer ver. Quizás a estos hombres también las hizo ver. Amén. En ese tiempo de la Reforma hubo un grupo que se llamaba los Anabaptistas. No estoy seguro cómo se diga